30 años. Entonces sí es útil. Entonces, ¿cómo justificamos usar más de 5 años? Realizando una prueba de hermeticidad, que eso solo lo realizan en centros autorizados, como es el IPEN, que tienen todo un sistema de medir de que estas fuentes no hay fuga de radiación y tienen unos analizadores de espectro, todo un sistema que han tenido que pasar por la autoridad, o sea, bajo documentos, y para tener esa certificación de que ellos puedan realizar ese trabajo. Entonces, nosotros como usuarios debemos pedir ese servicio a una entidad autorizada por la OTAN. Bien, hay muchos tipos de activímetros, aquí hay 2 modelos, pero hay muchos más, ¿no? Ahora hay activímetros digitales, que todos son con touchpad e impresoras, ¿no? Profesora, también hay otros equipos biomédicos que son una sonda de centelleo, contadores de centelleo de pozo, detectores de centelleo líquido. Entonces, por ejemplo, esto es un contador que tiene un fototubo, o sea, digamos, el sistema está conformado por un fototubo, un cristal, y estos son unos láser para ubicar bien a la altura de la tiroides del paciente. Entonces, por contaje se puede evaluar si el paciente es un hipertiroideo o hipotiroideo, ¿no? Entonces, esto es un modelo de equipo para medir esas cuentas que están emitiendo la fuente radiactiva que está en la tiroides, que es el yodo 131. Y otra sonda aquí, que también está cerca a la tiroides, para ver por contaje cuánto ha captado el paciente. Entonces, el radioisótopo que tiene afinidad con la tiroides es el yodo 131. Entonces, el paciente se le administra yodo de forma oral, o sea, lo toma, y después de un tiempo, de unas horas, ya se va a localizar en la tiroides. Entonces, luego se pasa por estos detectores y se puede cuantificar si el paciente es un hipertiroideo, ¿no? Que es el motivo de enviar a los centros de medicina nuclear, los médicos que generalmente son pacientes enviados por neuroendocrinos, ¿no? O endocrinólogos. Bien. También hay contadores de centelleo de pozo, cintilación de pozo. Entonces, es para contar muestras de sangre, de orina. También son usados para contar muestras tomadas por fricción, o sea, por barrido, decimos, o sweep, que en inglés es sweep, es barrido, o sea, como un frotis, e identificar si ha sido dejada contaminación en alguna superficie, ¿no? Entonces, eso suele suceder en el servicio de medicina nuclear porque se manipula, se fracciona líquidos, que es la fuente radiactiva. Entonces, puede haber áreas contaminadas y sin darnos cuenta nos hemos podido contaminar parte del mandil, del codo, de la mano, y si no hemos tenido la higiene o el cuidado respectivo, porque en estas áreas suele haber contaminación, o sea, cuarto caliente donde se fracciona, pues puede arrastrar la contaminación. Por ejemplo, si la mano se ha contaminado y agarra la perilla para abrir una puerta, otra puerta, está llevando la contaminación. Y otro que nada tiene que ver con la contaminación, agarra la perilla y se contamina. Y probablemente si come algo se va a introducir la contaminación. Entonces, para chequear estas áreas, se hace la vigilancia por medio de esos frotis, o sea, se preparan unos hisopos, se humedece y se hace unos frotis en algunos sectores donde se sospecha que pueden haber contaminaciones, ¿no? Como son perillas, mesas, en las áreas donde están el equipo, la cámara gamma,
El detector de centelleo líquido es usado para contar muestras que contienen baja actividad y partículas de baja energía, como son las partículas beta, y los radioisótopos son el tritio o carbono 14. No es usado comúnmente en la mayoría de los departamentos de medicina nuclear, sino en algunos. Y esto, por ejemplo, el carbono 14, que es un emisor beta, que se utiliza muy poquito, y el tritio también, es utilizado para ver el Helicobacter pylori. Entonces, con estas partículas, estos radioisótopos, emisor de radiación beta, se puede determinar si el paciente tiene Helicobacter pylori, ¿no? Que sabemos que es una bacteria un bichito que se aloja en el estómago y que produce gastritis, y después de un tiempo puede producir cáncer. Bien, es esto el contador de centelleo líquido. Bien, entonces las cámaras gamma, comúnmente conocidos como así cámaras gamma, pero ahora ya no hay cámaras gamma planares, sino SPEC, que son en el principio, digamos, de una cámara gamma planar, ahora ha sido mejorado porque estas cámaras pueden ahora rotar en torno del paciente, y ahí se han convertido en SPEC, que significa Single Photon Emission Computer Tomography. Es una cámara gamma, pero que ahora el detector va a girar en torno del paciente. Entonces se puede hacer estudios tomográficos, no como rayos X, sino adquirir muchas imágenes, porque va a girar ese detector muchos ángulos, y en cada posición, en cada ángulo, va a haber una proyección, una adquisición de una imagen, y en la sumatoria de imágenes se puede hacer la reconstrucción en el plano tomográfico, en el plano tridimensional, en volumen. Entonces, adquiere varias imágenes planares, como fotos, digamos, pero después puede hacer una reconstrucción y ver todo el volumen del órgano, o sea, ya como, no sé, todo el corazón, todo el riñón, el cerebro, etcétera, ¿no? Y rotar, ¿no? Y todo como nos permitiría ver un estudio de tomografía de rayos X. Entonces podríamos tener un símil con estas cámaras gamma SPEC, que va a girar en torno al paciente. Entonces son usadas para mostrar cómo el radiofármaco que se administra al paciente se distribuye a través del cuerpo en el órgano específico, ¿no? Ya les decía, esa especificidad lo va a dar el fármaco, porque el fármaco tiene afinidad con el órgano de interés. O sea, si va a ser para hueso, se va a utilizar un fármaco para hueso. El radioisótopo se va a mezclar, va a haber un preparado con el fármaco para que se aloje en el hueso. Si va a ser para corazón, va a ser un fármaco diferente al del hueso, que se va a mezclar con el radioisótopo para que se aloje en el corazón, y así sucesivamente con otros fármacos para otros órganos. Bien, entonces aquí es una cámara gamma pequeña, el detector está ubicado a nivel de la tiroides, y como tiene este detector muchos fototubos, sí me va a permitir ver imagen, mientras que que hemos visto hace un ratito también está ubicado al nivel de la tiroides, pero no voy a poder ver imagen. Lo que estoy viendo es cuentas, o sea, cuánto ha captado, cuánto de material radiactivo ha captado la tiroides. Entonces, en cambio, si ya tiene muchos fototubos, como es el caso de esta cámara gamma, voy a poder ver ya imagen, o sea, toda la tiroides. Y si adquiero varias imágenes, podría ver en el plano tridimensional la tiroides. Bien, entonces, estos equipos están conectados ahora a computadoras.
y en la mayoría de los casos la cámara puede también estar conectada. Bueno, ahora todos los equipos están conectados a las computadoras y por lo tanto vamos a poder procesar estos datos y tener muchas ventajas gigantes ya al tenerlo en forma digital dentro de la computadora, ¿no? Entonces, ahora ya es como manejar toda esa información para procesar y también usar algunos algoritmos para que mejore la calidad de la imagen, ya que al estar en forma digital. Y luego que se obtiene una buena imagen, lo vamos a poder grabar, imprimir, mandar por internet, grabar en un DVD para llevarme a mi casa y poderlo ver, o mi médico que lo vea, se lo puedo enviar, etcétera. Ya al estar en el formato digital, ya nos permite hacer muchas cosas. Bien, entonces el diagnóstico de imágenes de datos. Primero va a haber en medicina nuclear, va a haber estudios estáticos, va a haber unos estudios dinámicos y unos estudios tomográficos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estáticos es en el plano bidimensional. Tomográficos es en el plano tridimensional, o sea, ya volumen. Y dinámicas es que podemos ver cómo está funcionando un órgano, por ejemplo, un riñón, el corazón, los pulmones, podemos evaluar. Entonces aquí, este gráfico me está diciendo el riñón derecho o el riñón izquierdo, por ejemplo, el riñón me dice está captando y también ha eliminado, mientras que el hígado está captando cada vez más, porque en el eje Y podemos ver las cuentas, y cuanto más cuentas es que hay más fotones en el hígado. Y con respecto al kidney, al riñón, ha subido una cantidad de cuentas, pero luego bajó. Entonces los médicos saben que un riñón que está funcionando bien debe subir, o sea, llegar al riñón, llegar el material radiactivo, debe quedarse un tiempito y luego eliminar, porque un riñón que funciona debe seguir el metabolismo normal de funcionamiento. O sea, nosotros tomamos líquido y más o menos a las 2 horas ya estamos eliminando. Entonces, ese es un riñón que está funcionando bien dentro, digamos, de la normalidad, o más o menos, ¿no? Porque no somos iguales todas las personas, pero por ahí en ese rango normal, digamos, de funcionamiento de los riñones. Pero si hay personas que retienen líquido, que no eliminan en forma normal, o al revés, que no funcione el riñón, porque hay personas que un solo riñón está funcionando y el otro no, o hay personas que los dos riñones ya están mal, no funcionan y necesitan ya ir a hemodiálisis. Entonces todo eso se puede evaluar con medicina nuclear, porque pueden ver todo el proceso dinámico, ¿no? De cómo están funcionando los riñones. Así como hablo del riñón, podemos hablar del corazón, podemos hablar de otro órgano, ¿no? De los pulmones, cómo está funcionando. Bien, entonces estos equipos, que es una cámara gamma, pero que ahora rota en torno al paciente, se llaman SPECT, que en inglés es Single Photon Emission Computed Tomography. En el castellano es Sistema de Tomografía por Emisión de Fotón Único. Entonces, va a rotar en torno al paciente muchos ángulos, diferentes ángulos, y obtiene imágenes en cada uno de esos ángulos. Entonces, en cada una de esas imágenes va a mostrar detalles de ese ángulo, ¿no? Entonces, cuanto más imágenes es mejor. Entonces, bueno, y luego se va a reconstruir la imagen utilizando algoritmos matemáticos, que puede ser la transformada de Fourier, que puede ser ya usar filtros, que puede ser ahora con el método iterativo, etcétera, y para obtener la
a mejor calidad de la imagen, ¿no? Sacar la mayor información. Bien, entonces la información se presenta como una serie de planos que corresponden al interior del cuerpo. Los planos presentados pueden ser una serie de cortes, ¿no? Sagitales, transversales, coronales, oblicuos. Entonces esto es un espectro. En este caso, 2 detectores y van, si el paciente está en el medio, entonces van a girar, por ejemplo, 6 grados cada uno y adquiere imagen. 6 grados adquiere imagen. Y así podemos tener muchas imágenes. Luego, la tecnología más reciente, digamos, en el Perú ya 10 años, digamos que el primer PET se instaló hace 10 años, es el PET, ¿no? Tomografía por emisión de positrones. Pero estos PET que nacieron en el 70 en los países desarrollados, al inicio era PET nada más, pero luego se vio la necesidad de que vaya acompañado con un CT, un tomógrafo computabilizado. ¿Con qué fin? Para corregir la atenuación y para ubicar exactamente dónde es la captación. Entonces ahora los equipos son PET-CT. Pero también les comentaba el otro día que hay equipos SPECT-CT. Entonces, estos equipos se llaman doble modalidad o híbridos, también le dicen. Entonces, son usados para estudiar procesos fisiológicos y bioquímicos dentro del cuerpo. Entonces, esto es el PET, también el SPECT tiene esa digamos, funcionalidad para ver procesos fisiológicos, bioquímicos, pero el PET es más sensible y por lo tanto es su mayor uso en el mundo es para cáncer. Los procesos estudiados pueden ser flujo sanguíneo, oxígeno, metabolismo de la glucosa y ácidos grasos, transporte de aminoácidos, pH y densidad de neuroreceptores. Entonces, como todo esto es funcionalidad de tejidos del cuerpo humano, entonces tiene gran ventaja el estudio por PET. Necesita la instalación de un ciclotrón. Este PET no funciona si no hay un radioisótopo emisor de positrones. Entonces, ¿quién produce esas sustancias, esos radiofármacos? Un ciclotrón. Y generalmente estas sustancias tienen una semivida corta. Por ejemplo, el oxígeno 15, que es un producto de ciclotrón, que es para PET, tiene 2 minutos de semivida. Entonces, para poder utilizar, debería estar el ciclotrón y el PET casi juntos, o sea, en el mismo hospital deberían estar los dos. Hay otro radioisótopo, el nitrógeno 13, el carbono 13 y el oxígeno, el flúor 18, que es producto del oxígeno 18. Entonces, el flúor 18 tiene más en vida, que es de 110 minutos, pero igual 110 minutos es menos de 2 horas, y si quisiéramos mandar, el ciclotrón está en Lima y el PET está en Arequipa, probablemente ya no le llegue la sustancia radiactiva, ¿no? Por avión. Entonces, y este producto es caro porque todos los insumos que se utiliza para producir el flúor 18 es caro, o sea, gran parte de esos insumos importan y por lo tanto sale caro esa sustancia radiactiva. El escáner PET es, sin embargo, de uso muy limitado dado el alto costo de configuración de un departamento PET, o sea, toda la infraestructura, el mismo equipo es caro y los insumos es también lo caro, ¿no? Entonces, por eso no es que sea, no sé, un equipo que se puede instalar en cualquier sitio, ¿no? Entonces, en Perú ya les comenté, hasta el momento funcionando 4, el del INEN ya entró, es el cuarto, 2 están ya instalándose, pero eso es todo lo que tenemos en todo el Perú. Esto fue de los primeros escáner PET y esto nos permite, ¿no? Entonces, el metabolismo, ¿no? Entonces, se ve en el cerebro hay bastante captación porque en la cabeza nosotros
pensamos todo el tiempo, hay glucosa, por lo tanto ahí se va a concentrar el material radiactivo, en el corazón y en otros sectores, ¿no? Donde se ven todos estos puntitos amarillos, ahí hay captación de flúor. Y si se ve metástasis, por ejemplo, es lo que se está viendo en esta imagen, se ve todos esos puntos negritos, son captación. Entonces, eso es lo que nos permite. Pero, también ustedes dirán, pero no hay buena resolución. Sí se ve todos esos puntos donde hay material radiactivo, donde sí ha quedado el material radiactivo, pero la ubicación exacta, este punto, ¿dónde está? Está entre el riñón, como que no hay mucha precisión de la localización de esos puntos captantes. Entonces, por eso hay necesidad de que se combine con CT, ¿no? Bueno, esto ya lo vamos a ver en su momento. Esto fue una tecnología que realizaron en Alemania. Como el ciclotrón es un equipo que va a estar localizado en un lugar donde necesita una infraestructura especial, el ciclotrón. Por ejemplo, si tiene 16 MEP el ciclotrón, va a necesitar unas paredes casi de 2 metros de concreto. Entonces, y eso para evitar que exponer a la radiación a las personas que estén detrás de esas paredes. Entonces, como barrera protectora, según los cálculos, necesitamos más o menos esa infraestructura. Pero entonces los PET, para aprovechar mejor los radioisótopos producto de ese ciclotrón, deberían estar cerca al ciclotrón. Entonces, en Alemania vieron que era factible crear unos buses donde estén el PET, porque yo les decía, el radioisótopo es muy caro. Y dentro de un minuto, ahora voy a hacer una pregunta. Como el radioisótopo es caro, pero va a haber una producción grande después de 1 hora de bombardeo, podríamos tener 8 curís, por ejemplo, o sea, 8.000 milicurís. Y a un paciente se le inyecta un promedio de 10 milicurís, 10 milicurís. Pero sin embargo hemos tenido una producción de 8.000 milicurís. Para aprovechar en ese tiempo que está saliendo esa gran cantidad de flúor, que es un radioisótopo caro, deberían haber muchos usuarios que aprovechen esa sustancia radiactiva. Entonces, pero como el tiempo de semivida de ese radioisótopo es corto, entonces lo que hicieron es que haya buses donde haya dentro un PET para que aprovechen. Entonces, como hacer campañas, ¿no? O sea, llevo un carro, llevo otro carro y cerca al ciclotrón para aprovechar las sustancias radiactivas y tengo 10 PETs al lado del ciclotrón. Puedo adquirir imágenes a 10 pacientes en el tiempo cero, por decir. O sea, sale el material a las 7 de la mañana, a las 7:05 ya se está inyectando. Entonces, si más PET hay, mejor se puede aprovechar el material radioactivo. Por eso hicieron estas infraestructuras. Pero sabemos que este radioisótopo es muy energético y no había buenas barreras de protección. Entonces no fue muy idóneo toda esta idea. Entonces bueno, ya no hay creo en Alemania y bueno, como Perú o los países de menos desarrollo, vamos aprendiendo de los que pasan toda esa curva de aprendizaje. Entonces nosotros ya con toda esa experiencia ya vamos, asimilando las ventajas y las desventajas y generalmente somos más beneficiados en ese sentido de que ya compramos lo que ya está en pleno buen funcionamiento, digamos, ¿no? Ya pasaron todas esas pruebas y nosotros ya compramos e instalamos equipos que ya están en su total funcionabilidad y mayor, digamos, rendimiento, ¿no?
Bien, entonces, en medicina nuclear convencional, o sea, cuando hablábamos de PET, lo que más se usa es el tecnecio, es el radioisótopo que más se usa, tecnecio 99, metestable. Y el radionucleido usado más para procedimientos terapéuticos es el yodo 131. El tecnecio tiene características físicas de radiación extremadamente favorables. ¿Cuáles son esas? Baja energía y también de una semivida relativamente corta, que son 6 horas el tecnecio. Entonces, y es un radioisótopo emisor gamma puro. Entonces, no va a haber radiación beta, sino gamma, y las cantidades no son tan grandes, o sea, es poco lo que vamos a irradiar al paciente. Les decía que esto se va a incorporar al paciente porque se le administra, o sea, va a haber una dosimetría interna dentro del paciente, ¿no? Va a haber una dosis dentro del paciente. Bien, esta es la energía del tecnecio 140. Y también otra buena, digamos, una buena contribución de estas características del tecnecio es que también se obtiene del molibdeno 99. Entonces se puede comprar un generador de molibdeno 99 que tiene 66 horas y se puede sacar diario por elución tecnecio. Entonces, todos los días podríamos sacar tecnecio, casi por 2 semanas puedo tener. Claro que está decayendo diario el molibdeno, pero más lento que el tecnecio. Entonces, esto es muy útil para provincias donde no hay reactor cerca, o sea, Huancayo, mandar tecnecio no es fácil. Entonces, pero sí, si le llega un generador, pueden trabajar bien una semana y así pueden ir, digamos, teniendo más número de pacientes, pueden ser beneficiados de un centro de medicina nuclear utilizando generadores. Los fármacos, o sea que se van a mezclar con tecnecio, son de diferentes, para diferentes órganos, por lo tanto hay una gama de fármacos los cuales van a ser utilizados para cada órgano de estudio, ¿no? Por ejemplo, si va a ser para riñón, un fármaco determinado. Incluso dentro del estudio de riñón, hay unos fármacos, solo para riñón, fármacos para ver toda esa funcionabilidad, o sea, toda esa curva del funcionamiento del riñón. En algunos casos, otro fármaco para riñón para ver la morfología, o sea, cómo está, si todo el riñón funciona o un pedacito de riñón. Y en algunos casos también otro fármaco para riñón, pero para ver si todo el ducto, o sea, las uretras, vejiga, riñón, uretra, vejiga, todo ese circuito, digamos, funciona bien. Entonces, hay aplicaciones de varios fármacos para un estudio de un órgano. Entonces, igual para corazón, se usa 1, 2, 3 fármacos para diferentes características del tipo de estudio que quiere realizar el médico, ¿no? El médico nuclear. Bien, entonces, el tecnecio va a venir en un vial que tiene ahí el radioisótopo que se va, y el fármaco viene en otro vial, entonces se va a unir, se va a mezclar el compuesto químico con el radionucleido. En algunos casos también les contaba que es por una mezcla agitando nada más en un contenedor de plomo, ¿no? Porque ya al ser radioisótopo se irradiaría el operador mucho las manos y directamente agarraría el vial para mezclar, mucho se irradiaría en las manos. Entonces, para protegerlo, debería tener los contenedores plomados donde va a colocar ya ese radiofármaco en un vial dentro del contenedor y efectuar la mezcla, ¿no? O sea, agitar
esa mezcla para que se mezcle, para que se logre tener que se ligue bien tanto el fármaco con radioisótopo para luego administrarlo, como se ve aquí en forma intravenosa, ¿no? Y luego se pasa la imagen. Entonces el yodo es producido en un reactor, como el tecnecio también. El tecnecio se puede lograr tener de un reactor o de un generador. Entonces estos radioisótopos son usados en medicina nuclear, en el caso del yodo, para diagnóstico y tratamiento. Puede ser administrado el yodo en cápsulas o en forma de solución líquida. Cuando se administra este radionucleído se debe implementar precauciones especiales porque el yodo tiene una característica de que es emisor gamma y beta. La que actúa para la terapia es beta, porque es más energético. La energía de beta es 364 keV, mientras que de gamma es 364 keV y de beta es 602 keV. Entonces, por eso beta es el que va a producir mucha ionización, por lo tanto se utiliza para matar células malignas cuando es cáncer de tiroides, o se utiliza también para quitarle esa hiperfuncionabilidad en el caso de los hipertiroideos y hacerlo eutiroideo, que es el normal. Pero si se le pasara, o sea, mucho le ha dado el médico, mucho yodo, podría hacerlo hipotiroideo, el otro extremo, ¿no? Poca funcionabilidad. Entonces, pero si se diera ese caso, el médico ya le administra hormonas para regular esa poca función de la tiroides. En el caso de ser un hipertiroideo, tiene mucha funcionabilidad y es más difícil esa patología, por eso hay necesidad de que sea tratado con este material radiactivo. La producción de radionucleídos de ciclotrón, o sea, un emisor de positrones. Hay dos tipos de ciclotrones, los más energéticos, o sea, los que pueden producir más radiación, más actividad, es de más energía, y estos vienen en forma abiertos, decimos, o sea, no tienen blindaje total, en algunos sectores algo de plomo, pero en general vienen hacia abiertos. Entonces, este ciclotrón necesita tener esa infraestructura, más o menos por cálculos, porque son más de 16 metros, 2 metros de concreto.